hasta el Perú por el gusto de tener la oportunidad de conversar esta mañana con Joseph Zárate. Él es periodista, es editor y la verdad es un libro que tenemos muchísimas ganas de tener en nuestras manos. Este y el que acaba de salir, o sea, los dos que ahorita platicaremos de ellos. Uno sí acaba de salir y que pues ni siquiera todavía ha llegado a México, pero de hecho sí ya busqué y lo podemos encontrar también en algunas ya en línea, en plataformas digitales donde podemos bajar los libros. Y hemos tenido la oportunidad de poder conversar con Joseph, que aparte se tuvo que salir de algunas clases, de algunos otros compromisos, y un abrazo hasta el Perú para platicar sobre Guerras del Interior. Guerras del Interior, si bien es un libro de crónicas por este periodista limeño, de crónicas que tienen que ver, híjole, con esta explotación de la tierra, de regiones, por el oro, por la madera, por el petróleo en el Perú, está muy cercano también con lo que pasa en otros países de Latinoamérica. Por supuesto que lo vivimos también en México. Y aquí también hay guerras desde el interior. Y Joseph, a través de las críticas, nos habla justo no solamente de esta lucha de los desplazados por el entrecomillado desarrollo económico, por la modernidad, y no solamente por lo que pasa en el entorno, que es acabar también con el medio ambiente, sino lo que pasa, además del entorno, en el interior. Esas guerras internas que tienen los pobladores, que tienen los campesinos, que tienen los que de la noche a la mañana te dicen tienes que salirte de aquí porque estos terrenos ya los vendimos o ya los expropiamos o ya los cedimos para explotar la riqueza natural y a ver a dónde te vas. Y luego nos quejamos justo los que radicamos en frontera porque de repente vemos que llegan muchos hermanos de Centroamérica, de América del Sur, del África, de otras regiones, pues porque vienen huyendo de este tipo de violencias, por supuesto. Un abrazo, Joseph, y bienvenido. Un saludo desde Nuevo Laredo, desde México hasta Perú. Muchas gracias, Héctor. Ahí, bueno, Rosa, muchas gracias por la invitación a conversar. Para mí, en verdad que es un placer y muy agradecido, ¿no? De que estén interesados en el libro y en las historias que yo intento contar, ¿no? Así que un saludo también desde Lima. No, José, pues un gusto para nosotros que te hayas dado un tiempito y puedas haber estado aquí con nosotros esta mañana, pero sobre todo porque esta novela, estas crónicas, esta historia, estas historias, pues nos llegan también a nuestro país, nos llegan a México. Yo creo que estas historias hablan y retratan lo que ha venido pasando, pues yo creo que desde la conquista, desde que esta riqueza se ha convertido al mismo tiempo en una, pues digamos, una riqueza y una maldición al mismo tiempo para los nativos, para los pobladores, pero sobre todo yo creo que lo más fuerte de esta historia, de estas crónicas, de estas historias, de las que esperemos nos platiques un poco, es cómo nos sacudes también a nosotros en nuestra indiferencia, en nuestra manera de ver siempre como algo que a nosotros no nos concierne, sucede en otra parte, cuando en realidad somos parte de esto, al utilizar la madera, al utilizar, al estar pues en el mismo consumismo, pero cerrar los ojos a lo que sucede con las grandes empresas, con no ver lo que sucede en el campo o en donde están las fuentes de las materias primas. Entonces creo que esta es una sacudida a la conciencia social y al trabajo del periodista también. Entonces,
pues creo que por ahí tus historias, tu novela, este libro, es obligado a que lo leamos. Sí, bueno, muchas gracias, Rosa, por tus palabras. Bueno, el libro es un libro, como bien dicen ustedes, es un libro de periodismo narrativo, es decir, yo utilizo las herramientas de la literatura, ¿no? De la ficción, de la poesía, del cuento, de la novela, para contar historias de la realidad, ¿no? Con datos, con información de la realidad, ¿no? Entonces, la realidad que yo intento referir en el libro es una realidad que viven millones de peruanos y millones de latinoamericanos, ¿no? Mexicanos, colombianos, etcétera, que viven sobre todo en las zonas rurales de sus países, ¿no? En zonas donde hay bosques, donde hay ríos, ¿no? Donde hay valles, donde hay montañas. Lugares de donde, pues, normalmente los estados, nuestros estados, a lo largo de la historia, han visto no solamente como un lugar donde hay naturaleza, sino un lugar donde hay recursos para explotar, ¿no? Entonces, en el fundamento de nuestras sociedades, de nuestra economía, de nuestras economías, sabemos por la historia que se ha basado sobre todo en las industrias extractivas, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? De mi país, por ejemplo, dicen que el Perú es un país minero, ¿no? Que vivimos sobre todo de los ingresos que tenemos por la venta del cobre, por la venta del oro, de la plata, etc. Somos una de las potencias mundiales en ese campo, ¿no? Y siempre se ha vendido la idea de que solamente explotando los recursos naturales vamos a poder llegar a ser parte del primer mundo, ¿no? Por supuesto que es una ficción, es una verdad a medias, o mejor dicho, es una mentira, ¿no? Porque ahora mismo vemos con la pandemia de COVID-19, si nosotros, que somos probablemente uno de los países que más oro explota en el mundo, ¿no? Esas riquezas que han entrado hubiera sido invertida en salud, en educación, en infraestructura, y por lo tanto no seríamos ahorita el país con la más alta tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo, ¿no? En el mundo, el Perú, ¿no? Y eso hay una razón estructural, ¿no? No es una cuestión de que es una cosa que ha llegado de fuera, que es una cuestión, digamos, que la pandemia ha atacado todo y demás, sino que en la base de nuestras desigualdades está la razón por la que, digamos, hoy sufrimos lo que sufrimos, ¿no? Con todo esto de la crisis sanitaria, la crisis económica, ¿no? Entonces me parece que el libro intenta de alguna manera retratar esos conflictos y esas grietas, ¿no? Eso es un poco el intento, sí. Que como bien lo mencionamos, Joseph, al final de cuentas tú nos compartes estas historias a través de tu crónica narrativa desde el Perú, pero es como si lo estuviéramos viviendo también en cualquier otro lugar. Ahorita, bueno, la lucha que se ha dado en Bolivia justo también por esta guerra por el litio. En México, bueno, también hay una guerra o hay un gran interés, por supuesto, en la parte de la energía y también ahora por el litio. Afortunadamente ya el presidente de la República dijo el litio no se toca. O sea, eso es justo parte también de la riqueza de los mexicanos. Pero como también en muchos otros países, bueno, al final de cuentas lo hemos visto en algunas regiones de África, en cómo al final de cuentas la guerra es por la riqueza que al final de cuentas natural, y luego decimos, bueno, pues se está acabando el mundo. ¿Y por qué? Porque nos estamos acabando nosotros. Pero cuéntanos o comparte lo que tú quisieras con la audiencia de este programa de Espacio Alternativo, algunas de estas historias justo desde el interior de estas personas, cuando se ven obviamente afectadas. ¿Qué es lo que a ti de manera particular como periodista y después a la hora de escribirlo, ya con esta técnica narrativa, qué historia es la que más te pegó? Sí, por supuesto. Creo que, bueno, todas las historias me han impactado, ¿no? Normalmente yo escribo, digamos, este tipo de textos cuando me interpelan a mí como persona, como periodista, como ser humano, ¿no? Y bueno, el libro está constituido por 3 crónicas, ¿no?
cada una de alguna manera toca una industria o un recurso natural distinto, ¿no? Por ejemplo, hay una crónica relacionada a un activista, ¿verdad?, que defiende o que fue asesinado en su intento por defender el bosque, ¿no? Es un capítulo dedicado a la madera. Después está un capítulo, una historia de una campesina de Cajamarca, que vive en los Andes del Perú, cuya casa está ubicada en el corazón de un proyecto minero de oro, ¿no? El más poderoso del continente, y ella se resiste a dejar su casa, ¿no?, a pesar de las presiones de la minera, ¿no? Entonces ese capítulo está dedicado al oro, y el tercer capítulo está dedicado a un derrame de petróleo que ocurrió hace unos años en mi país, probablemente el más terrible que ha ocurrido en la última década, donde pues un niño llamado Osman Cuñachí había ido a recoger petróleo en un balde, ¿verdad?, en el río, sin ningún tipo de protección, para recoger el petróleo y poder ganar algo de plata con eso, ¿no? Y finalmente hay un epílogo en el libro, que es un ensayo personal, donde yo explico un poco cómo esas historias, digamos, me interpelaron, por qué las escribí, qué quería yo transmitir, ¿no? Entonces, como te has dado cuenta, la estructura del libro es como un viaje hacia el interior, ¿no? O sea, en la superficie está la madera, los árboles, después más abajo está el oro, y más abajo está el petróleo, y finalmente está más abajo este ensayo personal, que es como el corazón de la tierra, del ser humano, no sé, es como un viaje hacia adentro en realidad, ¿no? Claro. Y por eso también se llama Guerras del Interior, ¿no? Y de esas historias, la que más a mí me impactó fue la tercera, ¿no?, que es la del derrame de petróleo, ¿no?, donde estos niños escuchan la convocatoria de la petrolera, que desesperada por la fuga del petróleo les dicen, por favor, ayúdenos a recoger el petróleo, y los niños escuchan ese llamado y van al río, porque también quieren ganar un poco de dinero, y en este caso este niño Osman Cuñachí quería ganar un poco de plata para comprarse un celular, un smartphone, ¿no? O sea, un celular que cualquiera puede tener ahora, solamente que a diferencia de nosotros que vivimos en la ciudad y tenemos dinero para comprarlo en el centro comercial, él tiene que ir a mancharse con petróleo y contaminarse, ¿no? Y a mí me impactó mucho esa historia, porque era un ejemplo de cómo incluso una tragedia ambiental como esa, debido a la ausencia del Estado, debido a la precariedad tan grande que hay en lugares como ese, las personas incluso ven esa tragedia como algo bueno para ellos, como una oportunidad de progresar, entre comillas, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿no? Eso es el capitalismo, básicamente, ¿no? Me parecía muy, muy fuerte esa imagen, y cómo, a pesar de que tenían miedo, a pesar de que sabían que podía ser contaminante, pese a ello, la necesidad los empujaba un poco a trabajar en eso, ¿no? Entonces me parece que es una contradicción muy fuerte, y que retrata un poco nuestra época, ¿no? Sí, Joseph, y sobre todo, como bien dices, como una tragedia para muchos da la oportunidad, aunque no era una gran oportunidad para estos niños, pero de poder sacar algún provecho. Nosotros hemos visto en la prensa en nuestro país, pues bueno, cuántos líderes ambientalistas también han sido asesinados, campesinos, personas que en cuanto empiezan a mover fibras de intereses, pues son desaparecidos o son asesinados. En el caso tuyo como periodista, con este libro, has tenido reconocimiento, pero has tenido también de manera personal alguna, no digo una amenaza, sino que hayas sentido también como un rechazo de algunos intereses por haber sacado estas historias, estas crónicas. Sí, bueno, amenazas no he recibido, ¿no? Afortunadamente no he recibido amenazas, ¿no? Pero sí he tenido como ciertas situaciones como ciertos obstáculos para poder ir a esos lugares, por ejemplo, que son de difícil acceso, o que no te dan la información cuando la pides, ¿no? Que pasa bastante también en México, ¿no? Bueno, en México es peor, ¿no? Porque ahí directamente te matan, ¿no? Por sí, contar un poco lo que está pasando en las regiones, el asunto con el narcotráfico, ¿no? Las industrias extractivas, o sea, por ahora, ¿no? No me ha pasado eso. Sé de algunos colegas que sí han sufrido violencia por contar,
sobre todo colegas que viven en esa región, que están ahí, ¿no? Finalmente yo voy ahí, estoy un tiempo y luego vuelvo a mi casa, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? O sea, entonces, a quienes matan son a quienes se quedan en ese lugar, ¿no? A quienes amenazan, a quienes acosan, ¿no? Entonces, no he recibido ese tipo de violencia. Bueno, después en cuestiones en las redes sociales, ¿no? En algunos medios, sobre todo de derecha, ¿no? Que te dicen, bueno, que soy comunista, que soy rojo, ¿no? que soy terruco, ¿no? Aquí en el Perú, al menos, cualquier persona que ya de plano proteste por algo justo o reclame sus derechos, le dicen terruco, ¿no? A los 5 minutos, ¿no? Hay una facilidad aquí, sobre todo de algún sector de la población de derecha, ¿no? Y algunos medios, de utilizar esa palabra de una manera muy facilista, ¿no? Vinculándolo siempre a un acto de violencia, y eso me parece que es peligroso, ¿no? Criminalizar la protesta, criminalizar los reclamos de lo que es justo, me parece que es algo peligroso aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Y yo creo, bueno, primero tengo que agradecer, por supuesto, a Penguin Random House esta oportunidad de poder conversar con Joseph Zárate, que es periodista, editor, que ha ganado también el premio Gabriel García Márquez, por supuesto, de periodismo, entre otros premios importantes, por conversar sobre este libro, que es Guerras desde el Interior. Pero si te dicen terruco por este libro, yo creo que por el nuevo, pues ya me imagino qué es lo que estará pasando, pero también a veces eso es positivo. Finalmente, la crítica, finalmente el hecho que haga conciencia, que la gente despierte interés por este otro libro que esperemos que tarde o temprano, más temprano que tarde, por supuesto, llegue algo nuestro sobre la tierra, que es tu más reciente publicación, que tiene que ver con algo que también, por supuesto, afecta a todos y en todo el mundo, y que a veces no nos ponemos a pensar qué pasa con estas personas encargados de realizar ese difícil trabajo funerario por las víctimas de la pandemia. Y tú también lo retratas, tú también lo cuentas con algo nuestro sobre la tierra. Sí, este libro que lo acabo de presentar ayer en Lima, es un libro breve, ¿no? Mucho más breve que Guerras del Interior, y es un libro también de periodismo narrativo, ¿no? De no ficción, digamos, ¿no? Donde yo compilo y cuento un poco mi experiencia como reportero acompañando, ¿verdad?, en el trabajo funerario a estos hombres y mujeres que recogieron a los fallecidos de COVID-19 en Lima, en mi ciudad, de los hospitales, de las casas y las calles, ¿no? En el momento en el que el Perú se estaba convirtiendo ya en el país con la mayor tasa de mortalidad por el virus, ¿no? Al día de hoy, digamos, claro, comparando la población de Perú con México, por ejemplo, bueno, México es mucho más poblado, ¿no? Pero aquí la frecuencia, ¿verdad?, o la cantidad de fallecidos por COVID per cápita, digamos, es mayor por estas precariedades de las que les hablaba al inicio, ¿no? Entonces yo cuento un poco lo que vi, lo que pude observar, las historias que estos trabajadores me contaban, sobre todo de los trabajadores venezolanos, ¿no? Ustedes saben, pues, que la migración venezolana es probablemente la migración más importante ahorita en el continente, ¿no? En el mundo, diría yo, ¿no? Probablemente una de las más importantes. En el Perú hay 1 millón, cerca de 1 millón de venezolanos que han ido migrando durante ese último tiempo en busca de trabajo, en busca de salir de las crisis, en busca de una estabilidad para sus familias. Y en el libro, ¿verdad?, doy cuenta de que fueron estos migrantes venezolanos que en su mayoría fueron quienes iban a las casas a recoger a nuestros muertos, ¿no? En un contexto de discurso xenofóbico muy fuerte, ¿no? Sobre todo, digamos, animado por los políticos que quieren ganar votos y congraciarse con la población diciendo que los migrantes venezolanos nos quitan el trabajo, son delincuentes, etc. Cosas que también dicen de los mexicanos
o los centroamericanos que van a Estados Unidos, o que dicen de los peruanos que van a España a buscar trabajo, que van a Chile, ¿no? Entonces, me parecía que era muy importante en el libro poder darle voz o cederle el espacio para que estos hombres y mujeres hablen, ¿no? Entonces, en el libro, en el corazón del libro, sobre todo que son secciones más testimoniales, donde ellos cuentan en primera persona su experiencia durante ese primer año de la pandemia, trabajando en un trabajo, ¿verdad?, que los peruanos no queríamos hacer, ¿no? Pero ellos por necesidad lo hicieron, ¿no? Entonces, el libro intenta un poco retratar esa realidad, esa experiencia, desde las voces de ellos, ¿no?, de los trabajadores, pero sobre todo, y eso me parece que es importante, ¿no?, no solamente hablar de la muerte, sino hablar de cómo la vida, cómo el amor, cómo la resistencia se impone por sobre eso, ¿no? Cómo en medio de toda esa tragedia que aún no acaba, esos valores, esos vínculos humanos de solidaridad, de amor, de dignidad, digamos, se imponen y permanecen, ¿no? El libro va un poco de eso, ¿no? Hablar de la vida, hablar no solamente de la muerte, sino hablar de la vida que se impone por sobre ella, ¿no? Eso es un poco la idea del libro. Nuevamente desde el interior. Sí, hay una frase, ¿no? Y tal vez con eso redondear lo que decía. Hay una frase del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Él decía de sus cuentos, ¿no? Cuentos muy, muy conmovedores. Decía él que para él era muy importante, o él cuando escribía, él lo que hacía es registrar la historia psicológica de una decisión humana, ¿no? Eso decía él. Y cuando yo leí eso en una entrada de su diario, a mí me resonó mucho porque yo sentí que yo también quería hacer lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo escribo mis cosas, ¿no?, ese tipo de historias, intento, obviamente, contar los hechos, contar la información, contar lo que está pasando, pero sobre todo registrar esa decisión, la historia psicológica de esa decisión humana, ¿no? Las emociones, ¿no?, lo que siente esa persona, en qué está pensando, sus reflexiones sobre su propia condición como ser humano. Me parece que eso es un poco lo que yo intento hacer, ¿no? A veces me sale, a veces no me sale, pero lo intento, ¿no? Sí. Joseph, pero creo que algo muy, muy interesante y que hay que mencionarlo es que en estos libros, estas historias, estas crónicas que has hecho, estamos tocando un tema que desde nuestro interior, de tu interior a nuestro interior, desde el interior de estas historias, pero también es global. Estamos viviendo crisis económicas, los recursos humanos, la cuestión ambiental, el cambio climático. O sea, realmente estamos como que es momento de reflexionar que todos somos la misma humanidad y que todos estamos inmersos en el mismo planeta. Entonces, creo que hay muchos puntos de vista para ver tus libros, para ver tus historias, para conocerlas. Entonces, bueno, pues gracias para empezar por ser tan joven y haberte ya metido en temas tan profundos desde el interior. Uh-huh. Muchas gracias a ti, Rosa, y gracias a Héctor también, a todos los amigos que nos están escuchando, y ojalá que sea esta la primera vez de varias, ¿no? De poder conversar pronto. Así que gracias una vez más por el interés. Gracias a ti, Joseph Zárate. La verdad, ya queremos leer estos dos libros, por supuesto, Guerras desde el Interior y Algo Nuestro sobre la Tierra. Y gracias también a Penguin Random House. Gracias a todos ustedes que nos escucharon, y qué tal si lo hacemos la próxima semana. Nos escuchamos.